Buenos días, profesor Bernal. Mi nombre es Misael González y le vengo a explicar sobre los periodos de América Antigua. Paleoindio o paleoamericano. Se denomina paleoindio al periodo histórico del continente americano que abarcan los acontecimientos desarrollados hasta el 8000 a.C. También conocido como paleoamericano. En esta fase comenzó a forjarse la variedad lingüística y étnica que caracterizó toda etapa precolombina. El inicio del paleoindio. Se sabe que el Homo sapiens llegó a América desde Asia por vía terrestre a través de la llamada ruta de Bering, aprovechando un descenso del nivel del mar en el marco de la última glaciación. También se postula, aunque no pudo confirmarse, que el humano pudo haber arribado en canoas a través de otros caminos, procedentes de Polinesia, Islandia y Amazonas. Cabe destacar que durante el Paleoindio surgieron las herramientas fabricadas por piedras. Distintos descubrimientos arqueológicos dan cuenta de dicho avance y permiten demostrar cómo fue perfeccionándose la tecnología. Se estima que los pobladores del Paleoindio llegaron a América siguiendo periodos del Paleoindio. Este periodo se divide en dos periodos, en la fase de recolectores indiferenciados y la fase de puntas de proyectil. La fase 1 se caracteriza por una industria lítica arcaicente, cantos tallados, lascas muteroides y bifase. Los restos son muy escasos, pero pueden ponerse de ejemplos datados por encima de 30.000 años de antigüedad en todo el continente, desde Topera en Estados Unidos hasta Perafurada en Brasil, pasando por Tlapacoya en México o Monteverde en Chile. En la fase 2, la fase de las puntas de proyectil, estaríamos ante una cultura tecnológica lítica muy avanzada y con una economía basada en la caza de piezas de mediano y gran tamaño. Aparece hace unos 13.000 años y se caracteriza por diversos tipos de puntas de lanza foliáceas finamente elaboradas, la más famosa de las culturas Clovis en Nuevo México, aunque por supuesto hay muchas más. A destacar por su situación geográfica la cueva de Fel en la Tierra del Fuego en Chile, cuyas puntas llamadas de cola de pescado se datan en el 7000 Periodo a.C. arcaico. El arcaico temprano. Hacia el octavo milenio antes de Cristo, a finales de la última glaciación, los antiguos americanos comienzan a experimentar con el cultivo de plantas y la cría de animales, iniciando un largo proceso hacia las primeras poblaciones sedentarias. Progresivamente las comunidades van dependiendo más y más del producto de la agricultura y la ganadería y la pesca. Hacia este periodo las oleadas de personas completaron su dominio por toda América, llegando desde lugares remotos de Canadá hasta la Patagonia. Arcaico tardío. La sedentarización se sigue en un proceso de jerarquización de las comunidades, apareciendo hacia el cuarto milenio antes de Cristo las primeras jefaturas extrafamiliares que van consolidándose lentamente en autoridades políticas permanentes de pueblos que forman grandes rutas de intercambio económico por medio de la economía, de la astronomía y de ciclos agrícolas. Periodo formativo. El horizonte formativo preclásico abarca desde el 1500 a.C., cuando comenzaron a desarrollarse las primeras aldeas agrícolas, hasta el año 200 después de Cristo, periodo en el cual se consolidó una de las grandes civilizaciones mesoamericanas, la Olmeca. La agricultura cambió la forma de vivir de la gente y le permitió establecerse en aldeas. Comenzó una forma de vida sedentaria, pues la cosecha aseguraba la comida para todos. Ya no hubo necesidad de moverse de un lugar a otro en busca de alimento. Poco a poco la población aumentó y las aldeas crecieron. Sus habitantes aprendieron a hacer ollas, cántaros y plantados de barros. Trabajan la pera y domesticaron animales como el guajolote. Cultura olmeca. Fueron de los primeros en construir centros ceremoniales como la Venta en Tabasco y Tres Zapotes en San Lorenzo y en Veracruz. La región de la selva húmeda eran muy favorables para la agricultura. Las lluvias abundantes y las crecientes de ríos fertilizaban la tierra. Los ríos al desbordarse fertilizaban sus riberas con limo, por lo que las siembras daban excelentes cosechas. Además el mar les favorecía con peces y mariscos. Y esto fue poco, las selvas aledañas le daban una caza variada. En ese lugar abundaban monos, iguanas, jabalíes, faisanes, guajolotes y venados, jaguares y muchos más animales. Los olmecas consideraban al jaguar una criatura sagrada y con relación con el mundo oscuro, frío nocturno, humedad de la tierra. Asimismo lo asociaban con las cuevas y el ejercicio del poder. El jaguar era la principal figura religiosa. Lo veneraban porque para ellos representaban los misterios y peligros de la selva, así como la fuerza para vencer los obstáculos y vivir de ella. Explicaré qué fue el periodo clásico de Mesoamérica y sus características, las civilizaciones que se desarrollaron y el fin del periodo clásico. La característica número 1, las técnicas agrícolas sofisticadas. El perfeccionamiento de la actividad agrícola permitió la transformación de las sociedades, tras hacerse posible el abastecimiento de la comida a grandes poblaciones y de la capacidad comercial con otras poblaciones cercanas. Característica número 2,
El urbanismo organizado. La construcción de ciudades fue planeada de manera minuciosa, complementando la ubicación de los centros administrativos, los religiosos, los productivos y los comerciales, además de los terrenos aledaños a las viviendas. Característica número 3. El sistema de escritura. Los mayas alcanzaron los más avanzados conocimientos de escritura, matemática y astronomía de toda Mesoamérica. Se convirtieron en la civilización más sofisticada a pesar de la cultura teotihuacán que estableció la ciudad más importante de esa época. Característica número 4. Monumentos colosales. La construcción de las primeras esculturas y monumentos de tamaño extraordinario fueron característicos del periodo clásico, como las cabezas de piedra realizadas por los olmecas o las pirámides de Chichén Itzá, en la actualidad considerada como patrimonio de la humanidad. Característica número 5. El poder de los sacerdotes. Los sacerdotes ejercían gran influencia en la organización social y cultural, económica y política. Tenían en su poder diversos conocimientos astronómicos, matemáticos, además religiosos. Característica número 6. La construcción de centros ceremoniales. La evidencia de los grandes centros urbanos distintos a ritos ceremoniales demuestran lo fuerte que resultaron las creencias religiosas. Solían satisfacer a las deidades que eran quienes gobernaban la vida de los hombres a través de un único rey. Este actuaba como mediador entre los mortales y la civilización del periodo sobrenatural. La civilización maya, conformada por un grupo consolidado de varias ciudades-estados, alcanzó su época de esplendor en el siglo VI y se destacó por sus importantes aportes a la cultura mesoamericana. Fin del periodo clásico. El declive de la civilización maya resulta misterioso, incluso en la actualidad. Por alguna razón, las ciudades clásicas de las tierras bajas fueron abandonadas alrededor de 900 después de Cristo. Los investigadores sostienen diversas teorías, entre las principales destacan el agotamiento de los recursos naturales. Se cree que en el siglo IX los mayas pueden haber agotado los recursos del medio ambiente, que los rodeaba hasta el punto de no poder sostener a una población tan grande. Hay quienes sostienen que como consecuencia del hambre y las enfermedades acecharon a la población. Las constantes guerras, se cree que en los enfrentamientos entre las ciudades y estados que integraban a la civilización maya debilitaron su progreso y continuidad a tal punto que resultó imposible ejercer el control mediante un ejército o continuar con algún tipo de comercio. Las catástrofes naturales. Se cree que en determinados cambios ambientales pudieron haber arrasado con la civilización maya, como las constantes sequías que impidieron realizar las cosechas y mantener los canales de agua para el consumo. Periodo población tan grande. ¿Qué es el periodo posclásico? El periodo posclásico corresponde a la última etapa de la historia de América precolombina, entre el 900 después de Cristo y el 1500 después de Cristo. Esta etapa se destacó por el declive de las grandes civilizaciones que habitaron Mesoamérica, en un contexto de gran despliegue militar, problemas económicos, características del periodo posclásico. El periodo posclásico se caracterizó por dos etapas principales. El posclásico temprano, que abarca desde el 900 al 1200 después de Cristo, se destacó por la decadencia de las ciudades que habían alcanzado su esplendor durante el periodo clásico, en esencial la civilización maya y sus alianzas. Algunas hipótesis sostienen que además de las intervenciones militares, el colapso pudo deberse a grandes sequías, consecuencia de los cambios climáticos que afectaron el aprovechamiento de los suelos para las cosechas. El posclásico tardío, que abarca desde el 1200 al 1500 después de Cristo, se destacó por la gran extensión de territorios edificados que habían sido abandonados por los antiguos pueblos sedentarios, como consecuencia de los conflictos internos entre estados independientes y de las invasiones militares europeas a partir de 1492. Las regiones del altiplano de Guatemala evidenciaron un importante aumento de población, en especial en los pueblos indígenas de Quiché y economía del periodo posclásico. La economía del posclásico se basó en la agricultura como principal sustento, que además resultaba una actividad influenciada por las creencias religiosas. Sus habitantes creían que la fertilidad de la tierra y la productividad de las cosechas dependían de la influencia de los dioses. Realizaron sofisticados sistemas hidroeléctricos destinados del riego, como de la importancia de la ciudad de Totitlán en México. Consiste en una isleta rodeada de sistemas de canales y sembradíos. Todos estos avances de la agricultura permitieron alcanzar una mayor producción que contribuyó al desarrollo del comercio con poblaciones vecinas. Civilizaciones del posclásico. Entre las principales civilizaciones del periodo posclásico se destacaron los mayas. Fueron una de las civilizaciones más avanzadas del México precolombino, con una cultura compleja y sofisticada. La organización social consistía en diferentes ciudades independientes, bajo el dominio de un élite militar y sacerdotes. Los mayas crearon un sistema numérico y fueron capaces de realizar complejos cálculos astronómicos. Los aztecas fueron un estado militarista, bajo el dominio riguroso de gobernantes semidivinos, junto con militares y sacerdotes.
sacerdotes. La sociedad estaba conformada por artesanos, comerciantes, campesinos y esclavos. Los aztecas desarrollaron un sistema educativo sin precedentes debido a los avances en la escritura y en la matemática. Los incas formaron un imperio más grande de América precolombino. El gobierno era tipo monárquico y teocrático, a cargo del inca, junto con los sacerdotes y fuerzas armadas. Poseía una administración ejemplar y organizada con un gran control de los registros de la población, de impuestos y recursos. La sociedad estaba conformada por campesinos y esclavos. La invasión europea de América comenzó con la llegada de los españoles en 1492. Momento en el que se encontraron con un continente habitado por diferentes civilizaciones, entre las más importantes los mayas, los aztecas y los incas. Los españoles establecieron las primeras colonias europeas en la actual isla dividida en dos países, Haití y República Dominicana. Se estableció el fin de la Edad Media. A partir del 1500 se desarrolló la Edad Moderna, como consecuencia del encuentro del viejo mundo conformado por Europa, Asia y África, y el nuevo mundo conformado por América. Entre 1519 y 1521, los europeos devolvieron al continente americano con el objetivo de dominar a las civilizaciones mesoamericanas y llevaron a cabo las conquistas más significantes, en principio de las civilizaciones ubicadas en los territorios de México, mediante la fuerza, la explotación de la economía, la usurpación de recursos, la cristianización de los indios, y arrasaron con unas culturas mesoamericanas. Esto fue una total invasión. Muchas gracias, profesor, por escucharme. Esta fue la periodización de los periodos de América Antigua, la cual comienza con el Paleoindio y termina en el Posclásico, y posteriormente con la invasión de los europeos al continente americano.